Bueno, pero espere, yo no me acuerdo. Nosotros quedamos en que, digamos, ya somos capaces de construir una serie con un centro que sea distinto de cero, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la serie esta, seno de z, sí, o sea, digamos esta, menos uno a la n, por z a la 2n más uno sobre 2n más uno factorial. Y digamos, por ejemplo, yo quiero construir la serie de seno de z centrada en z sub 0 igual a pi. ¿Nosotros ya hicimos este ejemplo? ¿O no? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Sí o no? ¿O en pi medios? ¿Sí? Que esto queda una serie No, acá. profe. ¿Sí o no? Sí, claro, nosotros la hicimos nosotros la hicimos en el, abajo en GN, ¿no? Sí, 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 sí. nosotros resolvimos. Profesor, ya está grabando, ¿cierto? Sí, ya. Ah, bueno. Entonces, listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digamos que las series de Taylor se basan en esto. O sea, usted construye la serie de Taylor general, digamos, pues lo que hicimos arriba arriba en JG, que fue pues hacer lo de las derivadas, ¿no? Entonces vamos sacando las derivadas y de acuerdo pues a las derivadas vamos obteniendo la derivada del seno, la derivada del coseno y de acuerdo a eso pues vamos obteniendo los coeficientes, ¿sí? Entonces va quedando menos uno, cero, uno, menos uno, tal, tal. Todos los coeficientes que van quedando pues a medida que lo vamos sacando, pues nos va quedando la lista con la serie. Sí, digamos que lo que hicimos fue algo parecido a lo que está acá. Digamos lo que hicimos fue esto, ¿no? Eh, Estas son las notas del semestre anterior, ¿no? Esto, ¿no? Ah, bueno, aquí en este ejemplo hice fue a la z. Entonces que digamos, tenemos f de z igual a e a la z, sacamos la primera derivada, pues la primera derivada es e a la z, la segunda derivada es e a la z, la enésima derivada es e a la z, ¿sí? Entonces pues vamos sacando todas las derivadas y luego que vamos sacando todas las derivadas pues vamos teniendo lo siguiente, ¿no? Entonces la devaluamos en cero, entonces f en cero es uno, f' de cero uno, uno, uno y así sucesivamente y entonces se va obteniendo que pues la serie nos queda así, ¿no? Z a la n sobre n factorial. También nosotros hicimos esto, ¿no? Lo de que e a la iz usted lo puede escribir como coseno de z más i seno de z. ¿Cómo? Pues factorizando lo que eran los valores pares para z, o sea, n0, n2, n0, n2, n4, n6, n8. Eso me queda coseno. Y factorizo lo que es la parte impares, entonces ahí me van a quedar todas las del seno. Sí, entonces a un lado quedan las del coseno, a otro lado quedan las del seno. Y entonces pues ahí tengo que la representación de la función exponencial e a la iz me queda coseno de z más i seno de z. ¿Sí? Construimos esas series de Taylor y obtenemos estas que están acá. ¿Sí? Entonces pues seno es esta, coseno es esta, e a la z, ta, ta, ta. Bueno, eso ya lo habíamos hecho. ¿Qué pasa? Que ahora nos vamos a enfocar en lo siguiente. Vamos a pensar, vamos a pensar, espere. Heiber Blanco, ¿quién es Heiber Blanco? ¿Ustedes conocen a Heiber Blanco? Yo, profe. Yo no me acuerdo de usted, mano. ¿Usted sí está en Mm, este curso? sí, sí, profe, ya aquí. Bueno, oiga, no, pero es que de verdad cambia mucho cuando están virtuales. Ah, esta cosa se trabó. Esto es normal, que el guano te empieza a poner gorro. ¿Sí o no, Ramírez? Bueno, ahora sí, ya. Entonces digamos, listo, o sea, construimos entonces las series pues con un centro aparte, pero además, digamos, podemos tener es el siguiente problema. Vea, podemos tener el problema que tenemos esta función, f de z igual a uno, por ejemplo, sobre z menos 3 por z menos 5, ¿sí?
Y entonces aquí va a haber un problema porque, digamos, ¿qué pasa? Ahora me pregunto yo, ¿qué será f de 3? ¿Qué será f de 5? ¿Sí? Digamos, tengo f de 3, ¿qué será f de 3? Tengo f de 5, ¿qué será f de 5? ¿Qué puedo decir acerca de eso? Heiber, ¿qué piensa usted, mano? Bueno, la bolita de heno rodando, ¿no? Entonces, usted tiene f de z, entonces, note qué pasa, o sea, si z es igual a 3, pues entonces aquí va a obtener, si z es igual a 3, usted va a obtener f de z igual a 1 sobre 3 menos 3. Bueno, digamos, pues aquí le queda 3 menos 5, digamos, pues en esta segunda parte pues no hay mucho problema, porque pues al final pues 3 menos 5 da menos 2. Pero entonces el detalle va a estar es en que 3 menos 3 pues nos da 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener esto, vamos a tener que la función va a quedar dividida entre 0. ¿Sí? O sea, cuando lo evaluamos en 3, cuando tengamos, si z es igual a 3, vamos a tener un problema porque va a dividir entre 0. Y si z es igual a 5, pues la misma historia, porque vamos a tener que pues f de z no va a existir porque también va a quedar 1 sobre 0. ¿Sí? Y digamos, pues que quede 1 sobre 0 no es tanto el problema. El problema va a estar es en lo siguiente. En que digamos, listo, o sea, ya sabemos que pues para esos valores no va a existir porque pues vamos a obtener una indeterminación, o sea, bueno, algo que no está definido, que es dividir entre 0. Pero el problema no está tanto ahí. El problema es cuando nosotros estudiamos la derivada de la función. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo es o sea, bueno, recuerden que la derivada de la función se define de esta manera, ¿no? O sea, digamos, la función es derivable si existe este límite, f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0, con z variable. ¿Qué pasa? Pues cuando nosotros vayamos a evaluar f' en 3, ¿qué va a pasar? Pues que acá la función nos va a pedir f de 3. La función nos va a pedir f de 3. ¿Quién es ese? Ah, Agudelo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hubo, Agudelo? ¿Bien o qué, mano? Sí, señor, qué pena por ahora, profe. No, todo bien. Oiga esto, ¿qué hacemos con su quiz? Pues, profe, pues yo creo que pues usted mira si en asesorías o en una clase. ¿Usted tiene mi número? Sí, señor. Sí, yo le escribí, es que yo le escribí fue por tu celular porque yo no tengo teléfono. Ah, bueno, Entonces, donde yo le dé las fotos y todo, ahí yo me puedo comunicar. listo, entonces hagamos algo. ¿Puede el viernes de 10 a 12? Ya miro, profe, el horario. ¿Sí? Bueno, revisa ahí y me comenta. Entonces, ¿en qué iba? Ah, o sea, ¿qué pasa en f de 3, por ejemplo? F' de 3. Para poder sacar f' de 3, lo que pasa con f' de 3 es que yo necesito saber quién es este valor. F de z sub 0, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando z es igual a 3, ese valor no existe porque está dividiendo entre 0, y cuando z es igual a 5, ese valor tampoco existe porque está dividiendo entre 0.
Entonces, cuando nos ocurre eso, vamos a decir que ese valor, z igual a 3, ese valor z igual a 5, se llamará una singularidad de la función. ¿Sí? ¿Y por qué se llama una singularidad de la función? Porque son puntos donde la función no es derivable. ¿Sí? O sea, note que la derivada no se puede calcular. Entonces, como la función no es derivable, entonces en ese punto donde uno está mirando, pues recuerdan que nosotros veníamos de decir que una función es analítica si es derivable en todo el punto. Allá lo que hicimos con Cauchy-Riemann. Bueno, por allá cuando hablamos de Cauchy-Riemann hablamos de funciones analíticas y que la derivada existía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues como aquí f de z sub 0 no está definido, la función no es derivable, entonces no es analítica en ese punto. Y entonces eso es lo que vamos a llamar una singularidad. Así de simple, no más. Solo es eso, entonces definición. Entonces vamos a llamar singularidad. Entonces tenemos aquí definición de singularidad. Entonces se dice que z sub 0 es una singularidad. Se dice que z sub 0 es una singularidad para f de z si no existe la derivada en z sub 0. Se dice también que f no es analítica en z sub 0. Bueno, uno busca en la literatura, o sea, cuando uno va a la literatura, bueno, pues esto ya es más matemático, no más formal. Bueno, pues esto también es matemático. Pero digamos, o sea, en un contexto más formal, de pronto en libros un poco más avanzados, analítica, usted puede encontrar esto como analítico o como función holomorfa. ¿Sí? Digamos, digamos, el concepto es más o menos el mismo. Si quieren aquí, mostramos aquí, digamos, función holomorfa. O sea, uno también puede encontrar eso como función holomorfa. ¿Sí? Entonces, que son, pues bueno, que son derivables en un subconjunto del plano C. ¿Sí? Entonces, que son derivables, pero en el sentido de variable compleja. ¿Sí? Entonces, pues, digamos, acá está este concepto. Entonces, pues vean que precisamente la derivada, pues depende de ese f de z sub 0. También usted lo consigue como función analítica, ¿sí? Usted lo consigue como función analítica. Una función analítica, solo que digamos, ¿qué pasa? Que las funciones analíticas pues tienen un pedacito más. ¿Qué es ese pedacito más? Que tienen una serie de potencias que convergen en ese punto. Pero, como no es derivable y nuestras series, o sea, note que las series que nosotros usamos, bueno, la del seno, la construcción de la serie del seno, la construcción de la serie del coseno, dependen de que la función sea derivable. ¿Sí? O sea, si la función no es derivable, nosotros no podemos encontrar esos coeficientes. ¿Sí? O sea, recuerde que el 1, el menos 1, el 1, 0, menos 1, 0, toda esa lista surge de que la derivada del seno es coseno, de que la derivada del coseno es menos seno. Entonces, y que usted las evalúa en 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando usted tiene la función seno y calcula su serie de Taylor, pues va a depender de la derivada. ¿Estamos de acuerdo con todo lo que estoy diciendo o voy muy rápido? ¿O todo bien? Un poquito rápido, profe. Y profe, qué pena, yo tengo clase los viernes, tengo clase de 8 a 10 y de 4 a 6. Bueno, entonces hagamos algo, abuelo. Veámonos el viernes, o sea, saque una hora de su tiempo el viernes de 10 a 12. ¿Listo? Nos vemos arriba en el departamento. Listo, sí, señor. Bueno, a. あ、 Eso, profe, gracias. Bueno.
Entonces, tenemos una singularidad, entonces decimos que z, se dice que z sub 0 es una singularidad, pues si no existe la derivada. Entonces, pues se dice que f no es analítica, no es holomorfa en z sub 0, y además yo no puedo construir una serie de potencias alrededor de ese punto. ¿Sí? Eso es otra de las cosas importantes. ¿Qué más, Wilvis? ¿Bien o qué, mano? Sí, todo bien, profe. Disculpe la demora, que tuve un problema aquí con la puerta. Todo bien, mano, todo bien. No, hoy es el día de las licencias, tranquilo, mano. Bueno, entonces, recapitulemos. Tenemos una función en la que generalmente no está, hay un punto donde no está definida. ¿Sí? Entonces, para esta función que puse acá, por ejemplo, 1 sobre z menos 3 por z menos 5, pues esta función no va a estar definida cuando z sea igual a 3 o cuando z sea igual a 5. Digamos, para esos dos valores, z igual a 3, z igual a 5, voy a obtener que la función no está definida. ¿Por qué? Porque voy a dividir entre 0. ¿Sí? Entonces, como divido entre 0, la función no está definida. Eso es lo primero. Lo segundo, como no está definida, y podemos ver acá la definición de función holomorfa, como no está definida, acá por medio de la definición de función holomorfa, pues podemos ver que la derivada de la función en ese punto depende del valor de la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿la derivada de qué va a depender? Pues la derivada va a depender de que f de 3 exista o de que f de 5 exista. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo reemplazar este valor de f de z sub 0, como no lo puedo reemplazar, pues no existe la derivada en z sub 0. ¿Sí? Entonces, si no tengo la derivada en z sub 0, no, o sea, si no tengo ese f de z sub 0, no puedo calcular la derivada, y al no poder calcular la derivada, existe una singularidad. Entonces, definición de singularidad. Entonces, existe una singularidad cuando usted no puede encontrar la derivada. Eso es lo que vamos a entender. ¿Sí? Generalmente, ¿cómo se ven las singularidades? Como valores pues donde el denominador de la función no existe. No nos vamos, o sea, existen más singularidades obviamente, pero pues no nos vamos a meter con esas. O sea, lo importante es pues entender ahí cuando z es igual a 3 y cuando z es igual a 5. ¿Sí? Entonces pues ahí la función pues no tiene valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, yo voy entendiendo hasta ahora. Listo. Entonces, el tema de singularidades lo retomamos el sábado. ¿Listo? Porque ya el sábado vamos a empezar a caracterizar cómo son esas singularidades. Pero digamos, el día de hoy lo que me interesa es comprender cómo podemos construir una serie si existe una función que tiene singularidades. ¿Sí? Esas se van a llamar, digamos, ese es el tema principal de hoy, que se llaman series de Laurent. ¿Cuál es la idea de las series de Laurent? La idea de las series de Laurent es que nosotros vamos a tener funciones o vamos a construir una serie a partir de la información que nos dan las singularidades de la función. ¿Cómo así, profesor? Mire, retomemos nuestra función, la función que estamos mirando. F de z igual a 1 sobre z menos 3 por z menos 5. Esa es nuestra función. Entonces, vamos a definir a partir de las singularidades, o sea, ya sabemos que z igual a 3 es singularidad, que z igual a 5 es singularidad. A partir de esas singularidades, ahí ve, aprovechemos que está GeoGebra, que no hay que ver esos dibujos allá todos raros, ¿no? Vamos a hacerlos bien. Vamos a hacer una clase bien hoy. Vea, mire, vamos a definir el círculo con centro en 0 y radio 3. Entonces, espérenme acá, vamos a poner el punto. Entonces, vamos a poner aquí el punto.
Entonces ahora vamos a poner aquí círculo, no circunferencia, circunferencia, entonces el punto de origen es A y el radio es 3, esa va a ser la primera, y la segunda, la circunferencia, entonces el punto origen es A y el radio va a ser 5. Son 3 y 5, ¿cierto? Sí, señor, 3 de 5. Listo, entonces 3 y 5, entonces Enter. Ahí está. Estos círculos van a ser punteados. O sea, no vamos a tomar los puntos que están sobre la circunferencia. Entonces, estilo, entonces va a quedar así punteadito. Aquí espérenme. Este, acá, entonces estilo, punteadito. Entonces, pues estos van a ser los puntos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, o vamos a dividir el plano complejo. O sea, estos son todos números complejos, ¿no? Entonces, ¿se acuerda? El eje X, pues es el eje real, el eje Z es el eje imaginario. Entonces, vamos a ver de la siguiente manera. Todo el plano me queda dividido en 3 regiones. ¿Sí? ¿Cuáles 3 regiones? Todos los puntos que están por dentro de la circunferencia interior, o sea, la circunferencia que tiene radio 3, o sea, todos los puntos que están ahí por dentro. Todos los puntos que están entre las dos circunferencias, o sea, los que están en este anillo, y todos los puntos que están por fuera de la circunferencia. ¿Sí? Digamos, vamos a definir esas 3 regiones. ¿Cómo se escriben esas 3 regiones? Pues bueno, esas 3 regiones se escriben de la siguiente manera. Esas 3 regiones se escriben como: la primera, cuando el módulo de z es menor que 3. La segunda, cuando el módulo de z está entre 3 y 5. Y la tercera, cuando el módulo de z es mayor que 5. ¿Qué significa esto del módulo de z? O sea, que usted saca un punto, si usted toma un punto acá por dentro de la circunferencia, la longitud de este complejo B, la magnitud de este punto B, que está por dentro de la circunferencia de radio 3, esa magnitud es menor que 3. ¿Sí? O sea, la podemos calcular. Quiero la llave abierta. Digamos, mire, aquí donde está, distancia o longitud, pues vea, la longitud que hay acá es 1.75, o sea, menor que 3. Entonces digamos, este punto que está acá, pues este punto que está acá, o sea, todos los puntos que están por dentro de esta circunferencia, pues tienen radio menor que 3, por acá vea que ya tiene 3.9, y pues por acá van a ser los puntos que tienen radio más de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una serie que converja para todos los puntos que están dentro de esta circunferencia. Vamos a construir otra que esté para los que están acá y para los que están por fuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden la idea de lo que vamos a hacer? Sí, señor. ¿Y siempre hay que hacer la parte gráfica o solo con la matemática es suficiente? No, hay que hacer la gráfica, man. Hay que hacer la grafiquita. Eso no se demora nada, Ramírez, man. Y queda bonito y entendemos qué es lo que estamos haciendo, ¿listo? Entonces mire cómo vamos a construir esa serie. Y eso es todo lo que vamos a hacer hoy. O sea, hoy hacemos esto. Por eso voy rápido esta primera parte, ¿sí? Para que, digamos, pues los que tienen que ir a las 2 no se pierdan mucho, y los que vuelven que se van a las 3, pues no se pierdan mucho. ¿Qué pasa? Mire cómo vamos a construir esto. Vamos a tomar f de z, que es 1 sobre z menos 3 por z menos 5, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar esa fracción. ¿Y con qué? Pues con nuestras queridísimas y adoradas fracciones parciales. Pregunto, ¿todos aquí ya vieron
Todos aquí ya vieron ecuaciones diferenciales. Claro, profesor. Y la abre matemáticas, la abre ecuaciones, ¿no? No sé, porque como, cierto que ustedes no son Sí, a nosotros electrónicos. nos la abre. No, no ven que hay electrónicos y el electrónico hace lo que les da la gana. Entonces, pues, tengo un muchacho que está viendo multivariable conmigo y está viendo matemáticas. Imagine usted eso. Entonces, pues, ¿qué te dijera? Pero entonces sí saben de esto, de fracciones parciales, ¿sí se acuerdan, sí o no? ¿Qué son las fracciones parciales? ¿Sí se acuerdan o no? Por ejemplo, quedaría A sobre Z menos 3 más B sobre Z menos 5. Eso. Sí, entonces tenemos A sobre Z menos 3 más B sobre Z menos 5. Entonces, pues, aquí ¿de qué se trata esto? Pues de encontrar de saber quién es A y de saber quién es B. Eso es lo que tenemos que encontrar, quién es A y quién es B. Entonces, pues bueno, hay procedimientos para hacer esto, hay miles de formas, pero entonces, bueno, como ustedes son un curso presencial, pues digamos que yo les voy a dar las fracciones parciales, ¿sí? O sea, eso es lo de menos. No, usted no tiene que sentarse a calcular las fracciones, porque ni siquiera las voy a hacer yo, las va a hacer Wolfram, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra nuestro queridísimo, vea, mire, aquí está. Nuestro queridísimo amigo Wolfram Alpha, vea, ya está, tiene guardadas las fracciones parciales. Y entonces, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a escribir ese que está en el denominador. Entonces aquí ponemos, bueno, así se calculan aquí, ¿no? Entonces se pone partial fractions. Entonces, ¿de qué? De 1 dividido entre z menos 3 por z menos 5. ¿Listo? Entonces ahí ya nos va a dar las fracciones parciales. Y eso da, esas fracciones dan esto. 1/2 por z menos 5. Entonces, eso quiere decir que esta función 1 sobre z menos 3 por z menos 5 va a quedar 1/2 por 1 sobre z menos 5 menos 1/2 por 1 sobre z menos 3. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de hacer? Yo sí me perdí. ¿Me puedo explicar esa parte? Sacar las fracciones parciales, Wilvis. O sea, tomar la función y calcular las fracciones. ¿Eso quién lo hace? Lo hace Wolfram, ¿sí? Entonces, mire, le digo fracciones parciales y pues él me da las fracciones parciales. Ah, Entonces, sí, ya vi. Es que no había visto que el resultado le dio 1/12 y eso no lo había visto. bueno, listo. Entonces, ahí está. ¿Estamos? Sí, pero Bien. Entonces, luego de eso, o sea, luego que calculamos pues las fracciones parciales, entonces 1 sobre z menos 5 menos 1/2, 1 sobre z menos 3. Entonces, ¿qué pasa? Procedemos a calcular, bueno, tenemos esas fracciones parciales, pues después procedemos a calcular las series. Entonces, ¿cómo se van a calcular las series? De acuerdo a las regiones. ¿Sí? Entonces, antes recordar que cuando teníamos nosotros, ¿se acuerda que yo les dije que esto que está acá, ¿cómo que la escribí? A sub n por z a la n igual a sobre 1 menos r. ¿Cómo se llama esto? Perdón, aquí no es a sub n, aquí es a. ¿Cómo se llama esto? ¿Eso que está en amarillo? ¿Cómo se llama? Serie de potencia. No, eso se llama una serie geométrica. ¿Se acuerdan que yo les dije que debían escribir esa serie geométrica allá en un recuadro grande que la encontraran después?
¿Por qué? Bueno, Sí, señor. bueno, porque cuando A es igual a 1, pues uno tiene que el módulo de Z pues es menor que 1. Digamos, esta es la región de convergencia. Esa sería la región de convergencia. Entonces, ¿uno qué busca? Uno busca por medio de esta serie geométrica construir, de acuerdo a esta región, el módulo de Z menor que 3. Si queremos encontrar para esta región módulo de Z menor que 3, entonces lo que hacemos es buscar pues cuando el módulo de Z es menor que 1. ¿Sí? Y pues de esa manera pues obtenemos el valor de la serie. ¿Sí? Entonces, póngale cuidado. Póngale cuidado. La primera, vamos a hacer que el módulo de Z pues sea menor que 3. Entonces esto es lo mismo que dividir el módulo de Z entre 3. Entonces cuando nosotros hacemos esta división, pues vamos a obtener que el módulo de Z sobre 3 pues va a ser menor que 1. ¿Sí? O sea que la serie va a converger, si yo Z lo reescribo de esta manera, pues esta serie va a converger para cuando el módulo de Z sea menor que 3. Entonces tengo que buscar la forma de reescribir esta serie y esta serie de modo que pues cumpla la condición de la serie geométrica, que el módulo de Z pues sea menor que 1. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mire, fácil. Simplemente construimos la representación tal cual como la sabemos hacer de la serie geométrica haciendo lo siguiente. Vean. Vamos a tomar un medio y vamos a dividir entre 1 sobre menos 5. ¿Y qué pasa? Al dividir entre 1 sobre menos 5, pues esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar Z sobre menos 5 menos 5 menos menos 5 sobre menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que, bueno, y aquí pues también podemos hacer esta suma. Podemos hacer lo mismo con la del 1/3. Entonces va a quedar 1 sobre menos 3 por 1 sobre Z sobre menos 3 menos 3 sobre menos 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este menos, con este menos que está acá, se va a convertir en un número positivo, por eso es que lo tomamos así. Y esto que está aquí me va a quedar 1/2 por 1 sobre menos 5, que multiplica ¿a quién? A 1 sobre 1. ¿El 1 de dónde viene? De menos sobre menos. Entonces menos por menos es más, entonces me queda 1 positivo menos, este menos ¿de dónde viene? Este menos viene acá, el del menos 5, menos Z sobre 5, más 1/2 que multiplica a 1/3 que multiplica a 1 sobre 1 menos Z tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Eso se hace para encontrar el z de la función o para qué es que se hace esto? Para encontrar una serie que converja en esta región. ¿Por qué? Porque la serie geométrica converge para cuando el módulo de Z es menor que 1. ¿Sí? Para ese valor converge la serie geométrica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Pasa que necesitamos que la serie converja para todos estos puntos. Para todos estos puntos donde el módulo de Z, o sea, la distancia del complejo al origen sea menor que 3. O sea, digamos que para todos estos puntos, la serie converja. ¿Qué se necesita para que una serie geométrica converja? Para que una serie geométrica converja se necesita que el módulo de Z sea menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? O sea, ¿siempre se hace con la serie geométrica o es para este caso? Generalmente con la serie geométrica. Hay formas con la exponencial y todo,
Yo creo que eso lo dejamos para clases, ¿sí? Porque es más enredadito. Pero entonces la idea es que el módulo de z sea menor que 1. Es que ese de e a la z lo tengo es ocupado para la parte de los singularidades. ¿Sí? Entonces, ese vamos a darlo para singularidades. Me interesa primero entender estas. Pero entonces la idea es, digamos, que el módulo de z sea menor que 1. ¿Sí? Entonces, esta serie va a converger. ¿Por qué? Porque vea que cuando usted haga la construcción, o sea, haga la representación de esto y de esto en serie geométrica, a la celda le va a quedar así, ¿verdad? Ahorita se va a dar cuenta porque voy a dejar el menos 5 afuera. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? No sé si anoté más de la anterior clase que vimos eso de convergente. ¿Por qué? Dice que n es igual a 1, o sea, no puede superar a 1. Vale, Si es la geométrica, no. chao. O sea, para que una serie geométrica converja, usted debe garantizar que el módulo de z sea menor que 1. Esa es la condición. Lo vimos, pero es que no tengo cómo mostrarle. Pero lo vimos por allá cuando construimos lo del 1/2, ¿me acuerda? Sí, señor. Sí, acá tengo anotación en el cuaderno. Entonces, por eso es que necesitamos aquí dividir entre 5. ¿Para que la serie converja? O sea, digamos, podemos aquí poner 4. Entonces, como 4/5 es menor que 1, converge para que el módulo de z sea menor que 5. Porque digamos, pues claramente, si el módulo de z es menor que 3, pues obviamente va a ser menor que 5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, esta sería la representación de la serie en términos, bueno, la representación de la serie cuando el módulo de z sea menor que 3. Y acá pues nos va a quedar muy parecido porque va a quedar, vea, un medio, acá va a quedar por 1/3 que multiplica a la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre 3 a la n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Más o ahí vamos. O sea, mire. ¿Qué hice? Me llegaron hasta cuando hice todo lo que está en morado, ¿lo entendieron o no? Sí, señor. Bueno, lo único que estoy haciendo es pasar este paréntesis que está acá de esto morado, lo estoy pasando a la serie. Tal cual como hicimos la clase anterior. Y esto que está aquí en morado lo estoy pasando a la serie tal cual como lo hicimos en la clase anterior. Acuérdense que en la clase anterior pues hacíamos unas divisiones, unas multiplicaciones para que saliera. ¿Sí? Profe, usted toma, no toma asistencia. Entonces, por eso es que esto queda así. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Y lo de A sobre 1 menos R, o sea, tenemos que hallar R para poderlo resolver o cómo lo que O sea, R es el que debe cumplir que sea menor que 1. Ay, en realidad, no. Aquí no es así, sino, perdón. Hizo caer en cuenta que lo escribí así mal. Es así. Sí, porque el Z es el que está variando. Sí, no R. R no aparecía por ningún lado. R es Z. ¿Sí? Ahora sí se parece a la geométrica. Entonces, esa serie converge siempre que el módulo de z sea menor que 1. Entonces, ¿qué hay que encontrar? Hay que encontrar el z, hay que encontrar la representación del z que permite que esa serie converja. Esa es la idea. Eso es lo que pensamos hacer. ¿Sí? ¿Sí o no sí? Sí, profesor, sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa?
Eso que está acá me va a terminar quedando así, 1/2 por la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre 5 a la n más 1, más 1/2 por la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre 3 a la n más 1, ¿sí? Y esta va a ser la representación para cuando el módulo de z sea menor que 3. O sea, esta va a ser la serie para todos los valores que están por dentro de la circunferencia de radio 3. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ahí creo que, y el menos del un quinto que ahí, ¿qué pasa? ¿O cómo es la cosa? Ah, no, aquí se lo pone uno al 1/2. Acá. Póngalo ahí. Espere, póngalo ahí. Ahí está. Sí, por no meter el negativo a la serie, porque pues al final es multiplicar toda la serie por menos, ¿sí? Entonces pues déjeselo al 1/2 de la serie. ¿Estamos? Listo, sí, señor. ¿Me está preguntando algo? No le escucho nada. No, no se hace así igual para todos. ¿Por qué? Porque digamos va a depender de quién, de qué región estamos mirando. Bueno, son las 1:51, no sé, el que tenga reunión a las 2, pues nos vemos ahorita. Bueno, Una pregunta que menos sobre eso. ¿Eso se pide a cualquier hora o es la hora que le asignan a uno? no es a la hora que le asignaron en el correo. Ahora puede ser más simple. Eso pregunté, yo tengo que ir a esa reunión. Claro, entonces pues por eso fue que le hicieron virtual, ¿sí? Para que pues pueda ir, ¿listo? Entonces pues nos vemos ahorita. O bueno, Sí, profe. vea el video, vea el video. Creo Listo. que- Gracias, profe, con permiso. Vale, chao, nos vemos. Entonces, tenemos ahora esta parte. Cuando uno mira esta desigualdad, en realidad hay dos desigualdades. Esa que subrayé en amarillo, más esta que estoy subrayando en lila. Pues para cuando el módulo de z sea menor que 5, eso ya se tiene. ¿Por qué? Pues porque es esta. ¿Sí? Esa ya se tiene. O sea, cuando el módulo de z sea menor que 5, pues usted ya tiene que, para que esa serie converja, tiene que ser de este estilo. Z a la n sobre 5 a la n más 1. ¿Sí? Esa va a ser la forma de calcularla. El problema está es cuando 3 sea menor que el módulo de z. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, nosotros tenemos pues que la función se escribe pues como un medio de 1 sobre z menos 5 menos 1/2 por 1 sobre z menos 3. ¿Sí? Esa es, digamos, pues la forma en la cual pues está escrita la serie. ¿Qué pasa? Pues que nosotros queremos calcular o ver qué pasa ahora cuando el módulo de z pues sea más grande que 3. O sea, nosotros tenemos módulo de z es más grande que 3, pero nosotros sabemos que la serie geométrica solo converge cuando el módulo de z es menor que 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos saber si el módulo de z, pues queremos construir esto para que el módulo de z sea menor que 1, pues mire lo que vamos a hacer. Yo voy a tomar este módulo de z, lo voy a partir entre el módulo de z, y luego que yo parta eso entre el módulo de z, pues voy a obtener que para que eso sea menor que 1, yo tengo que tomar el módulo de 3 sobre z, y ese es menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para la de z menos 3, que es pues la que buscamos que converja cuando 3 sobre z sea menor que 1, pues lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todo entre z. Entonces, vamos a tomar eso y va a quedar de la siguiente manera. Menos 1/2 por 1 sobre z,
que multiplica a 1 sobre z menos 3 sobre z. ¿Sí? Lo que es igual a ¿qué? A menos 1/2 que multiplica a 1 sobre z por, aquí ven lo que le va a quedar 1 menos 3 sobre z. ¿Me entiende lo que acabé de hacer? ¿Sí lo ven? O sea, ay, desgracia. ¿Hoy es 15? No, no es 15. Entonces, ¿qué va a pasar? Espérenme, miro aquí una cosa antes. Ah, ya sale. Listo. No, ya me sale aquí algo que quería mirar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa entonces que, listo, o sea, yo divido eso entre z. Al dividir eso entre z, vea, ya la serie me va a converger. ¿Por qué la serie me va a converger? Pues porque 3 sobre z, pues el módulo de 3 sobre z va a ser menor que 1, lo cual implica que pues el módulo de 3 pues, es menor que el módulo de z, que es lo que yo busco. ¿Sí? Entonces esta serie para este pedazo me va a quedar así, menos 1/2 que multiplica a 1 sobre z por la suma desde n igual 0 hasta infinito de 3 sobre z a la n. O sea que esto ¿qué va a quedar? Va a quedar menos 1/2 que multiplica a la suma desde n igual 0 hasta infinito de 3 a la n sobre z a la n más 1. Y esta que está aquí va a ser la serie, bueno, junto con la que calculamos para cuando el módulo de z era menor que 5, que ya sabemos que es esta. Entonces eso me va a quedar simplemente así. La serie para cuando el módulo de z está entre 5 y 3, pues será menos 1/2 que multiplica a la suma desde n igual 0 hasta infinito de 3 a la n sobre z a la n más 1, más la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre 5 a la n más 1. Y esa entonces será la serie para la cual, cuando usted reemplace cualquier valor de z que esté dentro de estas dos franjas, o sea, dentro de este anillo, que su módulo sea, por ejemplo, ese 4.13, que es menor que 5 y más grande que 3, o sea, que está, digamos, ahí entre esas dos partes, al estar dentro de esas dos partes, pues, digamos, cumple precisamente que, pues, digamos, la convergencia, pues, es más grande que 3 menor que 5, al ser más grande que 3 menor que 5, pues, yo puedo reemplazar cualquier valor de z y esta serie converge. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y para la última, digamos, ¿qué pasa ahora? Pues cuando el módulo de z es más grande que 5. Pues para cuando el módulo de z es más grande que 5, yo ya tengo la de 3. Entonces solo me falta, pues cuando el módulo de z sea más grande que 5, o sea que el módulo de z dividido entre el módulo de z sea mayor que 5 sobre el módulo de z, o sea que 1 sea más grande que el módulo de 5 sobre z. Entonces lo único que tengo que hacer es tomar la fracción y dividirla, o sea, digamos, tomar la serie teniendo en cuenta pues este 5 sobre z. Yo ya lo hice para 3, pues entonces ahora lo hago para 5. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces tenía 1/2
por 1 sobre z menos 5. Entonces ahora lo que va a pasar es pues que va a quedar aquí un medio, multiplico por 1 sobre z, eso me va a quedar 1 sobre z menos 5 sobre z, tran, y entonces esto me va a terminar quedando 1 sobre 2z por la serie desde n igual 0 hasta infinito de 5 sobre z a la n. O sea, esto me terminó dando un medio por la suma desde n igual 0 hasta infinito de 5 a la n sobre z a la n, y ya. Perdí, n más 1, ¿no? Y esto finalmente implica, bueno, pues hice el cálculo rápido porque pues yo creo que ya vieron cómo se hace, ¿no? Pero entonces, de esta manera, pues la serie para cuando z sea mayor que 5, pues va a quedar así, va a quedar un medio que multiplica a la suma desde n igual 0 hasta infinito de 5 a la n sobre z a la n más 1 menos la suma desde n igual 0 hasta infinito de 3 a la n sobre z a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta será la serie para, entonces la serie para, cuando el módulo de z sea mayor que 5, pues es esta que está acá. ¿Claro está ahí? ¿Listo? Pues bueno, voy a poner ejemplos. Entonces, no sé, voy a poner ejemplo, voy a poner, a ver, no sé, z menos 9 con z menos, ¿qué sé yo? 5, no, pero 5 ya lo puse, pongo otra cosa, 4, ¿sí? Vamos a hacer esta serie a ver qué pasa. Bien, pues siga, haga esa serie, a ver cómo queda. Bueno, miren, ¿cómo quedan las fracciones parciales? A ver, z menos 9, aquí sería z menos 4. A ver, según mis cuentas, las fracciones quedan un quinto. No quería ver más 5. Yo no quería ver más 5 porque hay muchos 5 en el quiz y eso no me gusta, ¿sí? Entonces, pues, entonces, ¿qué? 1 sobre ¿qué? Un quinto sobre 1 sobre z menos 9 menos un quinto 1 sobre z menos 4, ¿no? Entonces esta sería estas serían que las fracciones parciales, o sea, reescribimos la función en términos de las fracciones parciales y pues nos da eso. Ahora, acá la región pues va a cambiar porque pues bueno, aquí la región pues va a ser de 9 y de 4, ¿no? Pues de 9 y 4. Entonces digamos que pues las dos regiones van a estar dadas por esto, ¿no? Entonces la primera región de radio 4 y la segunda región de radio 9. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, o sea, si nosotros sacamos, por ejemplo, la primera, que es cuando el módulo de z es menor que 4, al tener el módulo de z menor que 4, nos va a quedar de la siguiente manera la serie. Nos va a quedar entonces un quinto, para que el módulo de z sea menor que 4 y para que la serie converja, pues entonces hay que dividir entre 4, ¿no? Entre 4 el primero, o bueno, esta, la de menor valor, y la de mayor valor pues va a quedar dividida entre 9. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tomar módulo de z novenos, de ese menor que 1, entonces tenemos acá esta.
¿Qué va a pasar? Pues que eso va a quedar un quinto y acá me va a quedar 1 sobre. Bueno, aquí vamos a multiplicar, entonces tenemos un quinto, aquí multiplicamos esto por 1 sobre menos 9 y esto entonces va a quedar 1 sobre z sobre menos 9 menos 9 sobre menos 9. Cierro esto, menos un quinto sobre, acá me va a quedar es un cuarto, ¿no? Entonces va a ser 1 sobre menos 4 y acá me queda 1 sobre z sobre menos 4 menos 4 sobre menos 4. Entonces esto ¿qué va a quedar? Va a quedar un quinto que multiplica a 1 sobre menos 9, que entonces esto le va a quedar, eso le va a quedar de la siguiente manera, le va a quedar 1 sobre 1, porque menos por menos es más, entonces sería 1 menos z sobre 9, menos un quinto por, menos un quinto por 1 sobre menos 4, que multiplica a 1 sobre 1 menos z cuartos. Entonces, eso al final, ¿qué le va a quedar? Pues saca uno la serie que está aquí adentro, entonces pues eso le va a terminar quedando un quinto por la suma desde n igual 0 hasta infinito, o sea, bueno, aquí va a quedar 1 sobre menos 9 de z sobre 9 a la n menos, bueno, menos por menos es más, ¿no? Porque este menos que está acá con este menos da más, entonces más un quinto por la suma, bueno, aquí quedaría un cuarto menos un cuarto, ¿no? Ah, no, mentiras, positivo, positivo. N igual 0 hasta infinito de z cuartos, ¿no? A la n. O sea que eso termina dando así, un quinto por la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre 9 a la n más 1 más un quinto por la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre 4 a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Digamos pues ese pasito de multiplicar ahí el 4 por el 4 dentro de la serie o el 9 por el 9 dentro de la serie, pues bueno, eso es más, digamos, pues carpintería, ¿no? Digamos, pues si uno llega a esta que está acá, todo bien. Aquí pues hay que poner menos, ¿no? Sí, o sea, digamos, lo importante es tratar de reescribir la serie de manera pues que, o sea, que pues lo más bonita posible, ¿no? No sé, pues tratar de reducir las cuentas lo más que pueda, ¿no? Esa es la idea. Incluso ahí se puede factorizar en un quinto y dejarla solo la serie dentro de un paréntesis, también se puede, no hay problema. ¿Estamos? Listo. ¿Cómo queda entonces cuando z está entre 9 y 4? ¿Qué hay que hacer en ese caso?
Uy, mano, no se le entendió nada. Bueno, ¿qué pasa? Pues cuando z menor que 9 pues ya se tiene, entonces pues no se hace porque pues ya está, entonces ¿para qué hacer lo mismo? Suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre 9 a la n más 1, o sea, está ya listo, todo bien. Y entonces, ahora hay que pensar es cuando el módulo de z es más grande que 4. Cuando el módulo de z es más grande que 4, bueno, entonces hay que dividir entre z. Entonces, menos un quinto, bueno, esta queda negativa, ¿no? Entonces va a quedar menos un quinto que multiplica. Menos un quinto que va a multiplicar ¿a quién? A 1 sobre z, que es 1 sobre z menos, ¿qué? Menos 4 sobre z. Entonces eso va a quedar menos un quinto que multiplica a 1 sobre z por la suma desde n igual 0 hasta infinito de 4 sobre z a la n, o sea, menos un quinto por la suma desde n igual 0 hasta infinito de 4 a la n sobre z a la n más 1. Bueno, y lo hice rápido, ¿no? Pero yo creo que me entienden la idea, ¿sí o no? Bueno, entonces esa serie le va a quedar menos un quinto que multiplica a la suma desde n igual 0 hasta infinito de 4n sobre z a la n más 1 más la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre 9 a la n más 1. ¿Sí? Esta sería la primera serie. Bueno, no la serie como tal. Y C, cuando el módulo de z sea más grande que 9, ¿cuál es la que hay que cambiar? Hay que cambiar es esta, ¿no? Porque digamos la de 4 a la n sobre z a la n más 1 ya está lista, entonces hay que cambiar la primera. Y cambiar la primera es un quinto por 1 sobre z menos 9. Entonces sería un quinto por 1 sobre z menos 9. Multiplicamos aquí por 1 sobre z. 1 sobre z menos 9 sobre z. Y entonces, eso es una canción de Nietzsche, ¿no? ¿Cómo hacer para...? Bueno, entonces esto va a quedar 9 a la n sobre z a la n más 1. Bueno, es que créame que si hacer cuentas presencial puede llegar a ser cansón, imagine cómo es hacer cuentas virtuales. Entonces toca ponerle música porque si no, no se puede, mano. 9 a la n sobre z a la n más 1. O sea que esto va a quedar así. Y entonces, no sigo cantando, mejor. 9 igual a 0 infinito. 9 a la n sobre z a la n más 1. La otra queda negativa, ¿cierto? ¿Esta queda negativa? Sí, esta queda menos un quinto. Entonces sería menos, incluso póngala así. Porque pues al igual tiene el mismo denominador. ¿Sí? Entonces pues así la puede dejar usted, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo, mano. Así se calcula entonces las series de Laurent. Uy, pero que aquí están. Estoy entendiendo que Estoy en clase. ¿Cómo, Wilvis, mano? Que no le entiendo. que hoy estoy entendiendo todo su desarrollo para que no fuera en el parqueo. Bueno, estamos volando, mano.
Bueno, entonces, eso. ¿Qué más podemos hablar hoy? ¿Qué sigue, profesor? A ver, ¿de qué más podemos hablar hoy? Pero es que no quiero avanzar tanto. O sea, el tema da para avanzar, sí, pero... Ah, no, ya sé qué tipo puedo hacer. Claro, claro, no lo había pensado. Digamos que listo, o sea, nosotros la calculamos de esa manera, encontramos los valores de las series, listo, todo bien, pero también nos podemos encontrar con funciones de este estilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con f de z igual a z, o sea, arriba no solo unos, sino que podemos tener una cosa así, z menos 1 por 2 menos z, por ejemplo. Esa función, ¿sí? Y entonces puede que nos den, digamos, pues nos pueden dar los radios de convergencia normales, ¿sí? Digamos, pues los normales que pues sería cuando, el primero pues es cuando el módulo de z pues sea menor que 1, el segundo pues es cuando el módulo de z sea menor que 2 y más grande que 1, y los clásicos, ¿sí? Digamos, los clásicos en el sentido pues de lo que acabamos de mirar. Sí, o sea, que z esté entre 1 y 2, que z sea mayor que 2 o que z sea menor que 1. Sí, digamos, pues esos son los que nos pueden dar. ¿Qué pasa ahora? Que por ejemplo nos pueden decir, bueno, ahora calcule para cuando z menos 1 sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, digamos que el cálculo para estos tres pues es parecido, entonces pues digamos, vamos a hacer algo. Voy a ponerlos a que hagan para, digamos, A, B y C, que pues ustedes ya conocen, ya saben cómo es, fracciones parciales, la misma historia. Y bueno, voy a dejarles que hagan esa para esas tres regiones y luego vamos a mirar para esta D, a ver cómo trabajamos esa D. ¿Listo? Hágale pues. Voy a ponerlos ahí y ya continuamos. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacerlas entonces a ver cómo quedó. Entonces, la primera, módulo de z menor que 1. Pues bueno, listo. Entonces ya sabemos que sacamos las fracciones parciales. Entonces ahora aquí va a quedar z, aquí va a quedar z menos 1 y va a quedar 2 menos z. Bueno, quería hacer este negativo por una razón. Bueno, quería hacerlo por varias razones, pero digamos, la primera es... Ay, desgracia. La primera es que queremos encontrar el cálculo, porque quedó al cuadrado. Ah, obvio, porque aquí puse 2 y era 1. Sí, decía, porque al cuadrado. Es z menos 1 por 2 menos z, ahora sí. Entonces queda así, ¿no? 1 sobre z menos 1. Entonces z sobre z menos 1 por 2 menos z, entonces va a quedar 1 sobre z menos 1 menos 2 sobre, y se acabó el agua, menos 2 sobre z menos 2. Menos 2 sobre z menos 2. Entonces, listo, si sacamos las series, entonces como el módulo de z menor que 1, pues lo único que hay que hacer pues es esto, dividir aquí entre menos 1, ¿no? Porque, pues el primero, ¿no? Entonces vamos.
1 sobre menos 1, entonces eso va a quedar 1 sobre 1 menos z menos 2 por un medio, bueno, por menos un medio de 1 sobre, bueno, ya saqué el 2, ¿no? Entonces va a quedar 1 sobre z menos 2 menos 2 sobre menos 2. Entonces, cuando haga esto, eso va a quedar menos suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n, este sale rápido, y esta va a quedar menos por menos da más la suma desde n igual 0 hasta infinito, bueno, de z sobre 2 a la n. Esa sería la primera, ¿no? Algo que quiero decir respecto a esto. Quiero decir que, digamos, a mí lo que me importa es el módulo, ¿sí? Entonces, no importa que acá quede negativa, o sea que, pero está seguro que queda así. Ah, claro, porque él saca el signo una vez. Wolfram. O sea, no importa que digamos aquí el número sea positivo, ¿no? Y que la z sea negativa, igual va a quedar la misma historia, o sea, queda el de radio 1 y queda el de radio 2, ¿sí? Entonces, digamos, ahí van a estar las regiones. Entonces, esta primera región será esta. Luego, cuando saquemos la segunda región, que es la que está entre los dos círculos, pues es la que vamos a hacer. Entonces, B, para cuando el módulo de z está entre las dos singularidades. Entonces, para cuando el módulo de z está entre las dos singularidades, lo que va a pasar es que va a cambiar la de 1. Entonces, va a quedar el primero va positivo. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar 1 sobre z que multiplica a 1 sobre z menos z sobre z, pero note que acá sí toca multiplicar por menos z. ¿Por qué toca multiplicar por menos z? Porque yo necesito que esto me quede ¿qué? 1 sobre z, o sea, me quede el z sobre z me quede positivo. Entonces que quede 1 sobre 1 menos 1 sobre z. Y entonces ¿eso qué va a dar? Va a dar menos 1 sobre z por la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre z a la n, lo que es lo mismo a menos la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre z a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y la otra queda igual. ¿Sí? Entonces, la otra queda igual. Entonces, como la otra queda igual, toda la serie va a quedar así. O sea, la serie queda la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre 2 a la n menos la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre z a la n más 1. Entonces, pues, esto sería para cuando pues z está entre 1 y 2. La tercera, cuando z es más grande que 2. Entonces, si el módulo de z es más grande que 2, pues lo único que hay que cambiar es la primera. La segunda, perdón, o sea, la de 2 sobre z menos 2. Entonces es menos 2 sobre z menos 2, lo que es lo mismo a menos 2 que multiplica a 1 sobre z que multiplica a 1 sobre z menos 2, o sea, menos 2 sobre z que multiplica a 1 sobre z menos 2 sobre z menos 2 sobre z, o sea, menos 2 sobre z que multiplica la suma desde n igual 0 hasta infinito de 2 sobre z a la n.
O sea, incluso puedo multiplicar los dos, miren. O sea, los dos, o sea, eso le va a quedar a uno así, miren. Suma desde n igual 0 negativa, ¿no? Hasta infinito, de 2 a la n más 1 sobre z a la n más 1. Y después, bueno, esta sería la segunda. Y la primera queda menos 1 sobre z a la n más 1. Entonces, en realidad le va a quedar así. Menos 1 menos 2 a la n más 1 sobre z a la n más 1. Y esta sería la serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Pero una pregunta que al principio, cuando inicio con Uy, Wilvis, no le entiendo nada, man. al principio, cuando tengo una ¿Ah? sobre Z menos Indem, Sí, sí. vale. No, ahorita, ya al final. Ah, Ese que está ahí, ese que está ahí. ajá. Sí. Ahí le da menos 2 por 1 sobre Z. O sea, Ajá. ese menos 2, a veces que yo no entiendo, y lo factorizó. Sí. Ah, vale, está perfecto. Sí, claro, o sea, es que lo saco acá de entrada, o sea, este menos 2 que está acá, lo saco de entrada y vea que lo voy poniendo acá. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí como ya hice acá en este, como ya hice la transformación, pues digamos ya no me interesa tenerlo separado. ¿Lo puedo haber dejado todo el tiempo? Sí, lo puedo haber dejado todo el tiempo, porque al igual pues lo iba a meter a la serie. Pero de todas maneras, pues bueno, se puede dejar adentro, se puede dejar afuera. Lo importante es esto, ir teniendo en cuenta la cuenta, sobre todo este es z a la n más 1. Ese sí es importante tenerlo claro de dónde sale y por qué sale así. ¿Listo? Sí, sí, profesor, claro. Bueno, falta el último, falta el último. Y el último es una de las trampas también porque, digamos, pues uno lo ve y, bueno, ¿y cómo va a resolver eso? Que le dice que módulo de z menos 1, que tiene que ser mayor que 1. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Entonces, sea W, vamos a renombrar esto. Entonces, sea W igual a z menos 1. ¿Sí? Si W es igual a z menos 1, nosotros tenemos la función es z sobre z menos 1 por 2 menos z, ¿sí o no? Entonces, si W es z menos 1, va a quedar de la siguiente manera. Esto que está acá, si W es z menos 1, ¿eso qué implica? Pues eso implica que z es W más 1, ¿no? O sea, z se va a convertir en W más 1. Y si z se va a convertir en W más 1, entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Arriba va a quedar W más 1 y acá me va a quedar z menos 1 en W y 2 menos z, pues bueno, sería entonces 2 menos W más 1. O sea, entonces sería 2 menos W menos 1. O sea, esto es lo mismo que W, perdón. Entonces sería lo mismo que menos 1, sería 1 menos W. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ahora le hacemos fracciones parciales a esto. Y trabajamos a partir de esa, le hacemos las fracciones parciales a esa, vemos pues de esta manera pues estamos viendo entonces que W debe ser mayor que 1, ¿sí? Pues bueno, aquí tengo pues W igual a 0, entonces pues bueno, ¿qué pasa cuando tengo ese W? Cuando tengo ese W,
y vamos pues construyendo la serie. Entonces, vea, póngale cuidado. Vamos a factorizar. Entonces va a quedar arriba W más 1 dividido entre W más 1 dividido entre W por 1 menos W. 1 menos W. Pran. Entonces, cuando hace las fracciones parciales queda 1 sobre W menos 2 sobre W menos 1. Pero mire, aquí es donde viene el caso donde no me sirven las fracciones parciales. Entonces, no hay que confiarse tampoco de las fracciones parciales, porque acá que esto me quede escrito de esa manera no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Porque es una serie que yo no reconozco. Digamos, cuando tengo este 1 sobre W, ese 1 sobre W me genera problemas. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado también con el uso de las fracciones parciales. O sea, si nos queda 1 sobre Z, al quedarnos 1 sobre Z, eso nos genera problemas. Entonces, vamos a quitarnos los problemas de encima. ¿Cómo? Pues como esto es W más 1, o sea, mejor dicho, siempre tenemos que dejar las cosas lo más parecidas posibles a la serie geométrica, 1 sobre 1 menos Z. No importa que el W quedó positivo y el 1 quedó negativo, eso se arregla con un menos. O que quedó a la menos un medio, una cosa de esas, eso se arregla, o sea, eso se puede trabajar. El problema es que no se puede trabajar cuando usted le quede un 1 sobre W, porque es que si le queda un 1 sobre W, usted ya no puede construir la serie ahí. ¿Sí? Es un problema ahí técnico, que hay que tener cuidado también. Pero entonces, mire cómo lo vamos a solucionar. Esto lo podemos solucionar de la siguiente manera. Mire que esto que está aquí es lo mismo que W sobre W por 1 menos W más 1 sobre W por 1 menos W. Sí, o sea, hacer esta repartición. ¿Y por qué me sirve hacer esa repartición? Porque vea, cuando yo reparto eso así, el W se va con el W y aquí me queda un 1, entonces me va a quedar 1 sobre 1 menos W más 1 sobre W factor de 1 sobre 1 menos W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que acabé de hacer? Sí, sí, ya voy diciendo, sí. Sí, profe. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno, primero tengo que mirar, necesito que W sea mayor que 1, o sea que toca dividir entre W. O sea que entonces, uy, me dio sueño, man. No creo ser el único. 1 sobre W, que multiplica 1 sobre W, y créame que esta es la parte que menos le gusta a uno de hacer matemáticas. Ya se hay mucha cuenta. Pero bueno. 1 sobre W, y aquí me queda menos W sobre W más 1 sobre W, que multiplica a 1 sobre W. Ojo con ese 1 sobre W, que toca sacar ahí. Y aquí entonces me va a quedar 1 sobre W menos W sobre W. Tran. ¿Listo? Bueno, ¿y ahí qué hacemos? Ponernos a llorar. No. Vea, multiplicamos todo por menos 1. La primera fracción la multiplicamos toda por menos 1. ¿Eso qué implica? Eso implica que me va a quedar menos 1 sobre W, pero si yo multiplico esto por menos 1, acá me va a quedar, vamos a cambiar el signo, y me va a quedar W sobre W es menos 1.
Pero con este menos que está afuera, volteo lo que está en el denominador de signo, entonces me queda así. Más 1 sobre w al cuadrado. Cuando esto en transformada z es lo que vamos a llamar una traslación hacia adelante. Pero bueno, lo miramos cuando estemos allá. Esto también queda negativa, ¿no? Entonces queda menos 1 sobre w al cuadrado, menos 1 sobre w al cuadrado por 1 sobre 1 menos 1 sobre w. ¿Sí? Entonces esto me está quedando menos 1 sobre w por la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre w a la n menos 1 sobre w al cuadrado que multiplica a la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre w a la n. O sea que esto me está quedando así, me está quedando menos la suma de 1 a la n sobre w a la n menos 1 sobre w al cuadrado que multiplica la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre w a la n. O sea que eso me está quedando menos, bueno, de n igual 0 hasta infinito, ¿no? Esto nunca se le olvide, escribir la suma de onda a dónde va. Tran 1 sobre w a la n menos, acá esta me va a quedar 1 sobre w a la n más 2. Pero w, ¿quién es? W es z menos 1, ¿no? Eso fue lo que habíamos cambiado, ¿cierto? Pero regalen un momento porque acá w a la n, entonces aquí queda más 1, ¿no? Ahí queda más 1. Porque está multiplicando por esta 1 sobre w, ¿no? O sea que esa serie me está quedando al final menos n igual 0 hasta infinito, esto me está quedando z menos 1 w, entonces esto es z menos 1 a la w, perdón, a la n más 1, a la n más 1, ay, se había ido el internet, desgracia. ¿Se había ido el internet? No, profe. No, profe, es que un cliente me tocó. Esperemos. Ah, bueno. Y acá, menos la suma desde n igual 0 hasta infinito. Ah, es que ya se fueron las 3. Z menos 1 a la n más 2. ¿Listo? Entonces serían las series. Preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias. ¿Todo bien? Esto no es Profe, complicado. ahorita me surgió una duda Cuéntame. en la parte de más arriba, ¿sí? O sea, la tengo presente, pero digamos, antes de W. O sea, en la que es en la C, del punto donde el módulo de Z es mayor a 9. Mayor a 9. Nosotros sacamos, Ah, por ahí. Ahí. Nosotros sacamos 9 a la n sobre, bueno, la sumatoria de 9 a la n sobre z a la n más 1, ¿sí? sí. Es ese valor, o sea, o esa sumatoria acompañada de un quinto, porque se le suma la de arriba, que es de 4 sobre 4n sobre z a la n más 1. Porque pues si el módulo de z es mayor que 9, en particular pues es mayor que 4. ¿Sí? Entonces, como es mayor que 4, pues yo tengo que tomar la que es mayor que 4 también. ¿Sí? O sea, la que calculé para cuando z era mayor que 4, que fue la que hice en B. O sea, la que hice en B fue cuando el módulo de z era mayor que 4.
Entonces, como yo ya la calculé para cuando z era mayor que 4, el módulo de z era mayor que 4, pues no la calculo, o sea, digamos, no hago el cálculo de cómo queda porque ya lo hice. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es tomar la que hice para 4 y luego que tomo la que hice para 4, pues se la adiciono a la que le hice para 9. ¿Me entiende? Pero entonces ahí serían los mayores que 4, incluido el 9, ¿no? Claro, claro, sí. Por eso le digo, o sea, es que si es mayor que 9 es porque es mayor que 4. ¿Cómo? O sea, es que si el módulo de z es mayor que 9, pues en particular el módulo de z es mayor que 4. Ah, ok. Entonces yo necesito que me sirva tanto para los mayores que 9 como para los mayores que 4. Pero lo que yo hice para los mayores que 4 ya lo había hecho. Entonces, ¿qué hago? Sí. Pues meter lo que ya había hecho para los mayores que 4 y lo único que tengo que calcular es para los mayores de 9. ¿Me entiende? Ah, ok. Ya, Eso. ya. Ujú. Eso. Y eso lo hice con todas, ¿no? Mire, por ejemplo, cuando hice esta para mayores que 2, pues yo ya había aprovechado acá que hice la de Pero, mayores que no. 1 Ujú. y listo. Y eso fue lo que usé. Bien. Listo. Bueno. Ay, es que la verdad no quiero avanzar con más tema. ¿Por qué qué? Porque, pues primero faltan varios. Y segundo, es que el otro tema sí quiero que estemos allá. O sea, a mí este tema me parece fácil, ¿sí? Lo del orant. Pero entonces el otro hay que estar muy metido en el cuento, ¿sí? Que son singularidades, que eso sí lo vamos a usar mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a buscarme otro ejemplo, uno o dos ejemplos más. Y sí, para hacerle por ahí hasta las 3:30. ¿Listo? Para que no se pierdan Listo, tampoco los profe. otros tanto. Para los que vengan después es la misma charla que dan al principio cuando uno se registra. Ve, tanta vaina para eso. Pero si no van, les quitan el beneficio, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay que ir. O sea, ¿qué pasa con esa serie? O sea, usted digamos, mire, seno de z, o sea, usted tiene f de z igual a z al cuadrado por seno de 1 sobre z. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues cuando usted mira las singularidades, pues bueno, yo creo que es claro ver que la singularidad es en z igual a 0. Bueno, también hay una singularidad en el infinito, pero no me interesa. Esa en el infinito no me interesa. O sea, a mí me interesa la singularidad en z igual a 0. ¿Por qué no me interesa la de infinito? Porque yo voy a usar las singularidades es para hacer el cálculo de integrales, ¿sí? Entonces, y aquí pues no vamos a hacer cálculos de integrales impropias, al menos a priori, ¿no? O sea, porque digamos, pues cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales, parciales, complejas, sí necesita eso, pero aquí no, o sea, aquí digamos estamos con los complejos normalitos, no nos vamos a meter con el complejo infinito, porque ¿para qué? Eso, y eso es largo de estudiar y es feo y... No, pues feo no es, pero... Bueno, en fin, no nos metamos por allá con eso. Pues yo creo que es claro ver que pues z igual a 0 es singularidad, porque pues no existe. Seno 1 sobre 0 pues no existe, entonces pues seno algo que no existe pues no existe. ¿Qué pasa? Pues que nosotros sí sabemos que seno de z, o sea, nosotros sabemos esto. Seno de z es la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n, z a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Nosotros sabemos eso. ¿Qué pasa? Pues podemos hacer lo mismo que hicimos ahora. O sea, decir, si z es igual, o bueno, o si w es igual a 1 sobre z, ¿qué pasa? Al hacer w igual a 1 sobre z, pues digamos,
vamos a tener es esto, seno de W. Seno de W pues me va a quedar la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por W a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Pero mire que va a hacer eso, o sea, en realidad, pues como W es 1 sobre Z, pues en realidad la serie va a quedar es así. Menos 1 a la n por 1 sobre Z a la 2n más 1, bueno, y permítame acá poner el 2n más 1 factorial. O sea que esto va a terminar quedando así, va a terminar quedando la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n en el numerador, y aquí abajo me va a quedar z a la 2n más 1 por 2n más 1 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que seno está multiplicado, o sea, yo ya tengo seno de 1 sobre z. Ya sé que me está dando eso. Entonces menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial por 1 sobre z a la 2n más 1. Pero entonces esto lo voy a multiplicar por z al cuadrado. Entonces si yo multiplico esto por z al cuadrado, le estoy quitando dos valores al denominador. Entonces estoy haciendo 2n más 1, y a ese 2n más 1 pues le estoy quitando 2. ¿Por qué? Porque multiplico en el numerador por 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esto va a ser 2n más 1 menos 2, o sea, esto va a quedar 2n menos 1. ¿Sí? O sea que la representación me va a quedar así, desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre z a la 2n menos 1. Y esta es entonces la representación de esta función en la singularidad z igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Profe, falta el 2n menos 1 factorial. Sí, señor, faltan 2n menos 1 factorial. Ese sí, el factorial sí queda igual. O sea, el factorial sí no se va a mover porque el factorial nunca lo tocamos. ¿Sí? Entonces, el factorial va a quedar 2n más 1 factorial por z a la 2n menos 1. Esta sí es la serie. ¿Estamos? Eso es todo. Sí, señor. Eso es todo, no es más. Bueno, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Es que lo que le digo, no quiero avanzar más. Bueno, entonces, a ver, ven y miramos acá qué sigue. Y sigue, profesor. Tarán, ta, ta. Me encontré con Laplace por acá, pero no soy Laplace, déjelo quieto. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es, listo, ya nos quedó claro series de Laurent. Después de que hacemos series de Laurent, la idea es la próxima clase vamos a trabajar sobre, sobre el estudio de las series de las singularidades ceros y residuos. Pero entonces, por ejemplo, antes de terminar, yo dije que yo iba a terminar, pero encontré otro ejercicio que me gusta hacer. ¿Qué pasa con e a la 1 sobre z? Pues bueno, yo creo que pues con la experiencia del seno, pues sabemos que esto va a quedar así. ¿Y por qué quiero terminar con este ejemplo? Quiero terminar con este ejemplo por una razón. Resulta, bueno, entonces esto le queda aquí 1 sobre z a la n. Acuerde de que la
la representación de a la z, pues es esta, ¿no? Suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n sobre n factorial. ¿Por qué quiero terminar con esta representación? Quiero terminar con esta representación porque va a ser útil para encontrar el residuo de la función, el residuo de la singularidad de la función. El residuo depende de la singularidad. ¿Sí? Bueno, yo no sé qué tanto usen ustedes residuos, pero sí sirven para calcular integrales. Entonces esto le queda z a la n menos 3 por n factorial. Esta sería la representación, ¿sí? Porque pues multiplico a la 3, pasa lo mismo que acá, entonces va a quedar el n menos 1, pero aquí no queda n menos 1, sino n menos 3 porque estoy quitando 3. ¿Sí? O sea, esa sería la representación de la singularidad en 0. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que a mí me va a interesar el residuo es cuando n es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, si n es igual a menos 1, ¿cuál es el coeficiente que está quedando acá? No, mentiras. Miento. Cuando yo tenga en la representación, o sea, por ejemplo, aquí arranco desde 0. Entonces, al arrancar desde 0, esto va a quedar 1. Vamos a separar estos términos. Cuando n es igual a 0, pues va a quedar 1 a la 0 y aquí va a quedar z a la menos 3 más 1 sobre z a la menos 2 por 2 factorial, entonces, no mentiras, por 1 factorial, aquí todavía no va, más 1 sobre z a la menos 1, pero esto sí va multiplicado por 2 factorial. Sigamos, es la representación cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2. ¿Qué pasa? Este número que está acá, 1 sobre 2 factorial, será llamado el residuo de f en 0. ¿Y para qué me interesa ese valor? Pues bueno, ese valor es el que me permite calcular la integral. Por eso es que vemos esto. Por eso es que vemos series de Laurent. Porque las series de Laurent nos permiten calcular las singularidades de una función. Y esa es la idea. O sea, es el que acompañe a z a la menos 1. No, mentiras, estoy diciendo una barbaridad. Discúlpeme. Es que cuando queda este z menos 3, en realidad... Uy, no, estoy diciendo una cosa horrible. Discúlpeme por lo que acabo de decir. Olvídelo. 1 sobre 3 factorial, no sé en qué estaba pensando. Aquí queda z a la 0. Ahora sí, cuando n es igual a 4, sí me sirve, porque cuando n es igual a 4 me va a quedar 1 sobre 4 factorial por z. ¿Por qué? Porque es que cuando n es igual a 0, ahora me va a quedar es así, z a la 3 más z al cuadrado, porque está la menos 3 en el denominador, entonces este denominador lo sube. ¿Sí? No sé si me entienden lo que acabo de decir. O sea, aquí queda menos 3. Entonces, si queda menos 3 es porque es 3 positivo. ¿Sí, sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando empiezo a disvariar. Me toca hacerme un tinto ahorita, porque estoy disvariando ya. 1 sobre 4 factorial por 1 sobre z. Este sí es el que me interesa. Este sí es el verdadero residuo. 1 sobre 4 factorial. O sea, el que acompaña a 1 sobre z. Ese es el que me interesa. El que acompañe a 1 sobre z. Ese 1 sobre 4 factorial, ese se llama el residuo de f en 0. ¿Estamos? Ahora sí, dije lo que quería decir. ¿Listo? Se fueron, man. Señor. Bueno, listo, no fue más. Entonces dejemos ahí. Nos vemos el sábado, ¿no? A la 1, arriba en GN.
Yo creo que toca hacer un repaso de todo esto allá, pero bueno, ahí miramos a ver qué hacemos. Listo, nos vemos, Pina, que le vaya bonito.